para que vayan marcando la presencia de la materia. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. El tema dentro de la materia de ética y deontología profesional es lo siguiente: función de la enfermería y problemas bioéticos que tenemos actualmente. ¿Cuál es la función del enfermero antes que nada, gente? ¿Sí? La esencia de enfermería es cuidar y mantener la salud de la persona, la familia y la comunidad. Contribuir a satisfacer las necesidades de atención y bienestar. La enfermera asume lo que es responsabilidades de hacer el bien y proteger los valores más preciados que es la vida, la salud, derechos de la persona bajo su cuidado, ¿sí? La enfermera también o el enfermero es el responsable de salvaguardar un medio físico sano, también social y emocional, y también es el encargado de promover la calidad de vida del ser humano. Nuestra función principal es velar por la salud de las personas, gente, ¿sí? Tenemos un modelo de enfermería que fue pionera, ¿sí? Florencia Nightingale fue la pionera en la enfermería en 1859. En uno de sus libros decía lo siguiente: la enfermera tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y que tiene que poner la persona en la mejor forma posible para que la naturaleza pueda actuar sobre ella, dice. Florencia es un ejemplo a seguir en enfermería. Ella, con los cuidados que dio en aquella época, ¿sí? Sabemos que Florencia se destacó en una de las guerras más importantes en su época, que fue la guerra de Crimea. En aquella época, ella los cuidados que hacían eran prácticamente, eran únicos, porque en aquella época de las guerras, lo que había era mucho hacinamiento, mucho, lo que vendría a ser, había muy mala higiene. Entonces ella revertía eso, ¿sí? Con sus cuidados. Demostraba que con asepsia, desinfección y buenos cuidados, buena alimentación también inclusive, durante esa guerra, ella revertía dicha situación, ¿sí? Mejoraba la salud de las personas. Y muchas de las personas también fallecían, pero con los cuidados que ella daba, y también enseñaba a los otros compañeros, Sí, mejoraba la salud una de locura, ellos. ¿no? Oye, por favor, te lo pido, ayúdame a encontrar a Angel. Ya no sé qué hacer. Yo ya no oigo las plegarias. Esto que ayude. Y pueden poner en silencio lo que están escuchando también, ¿sí? Florencia, como les dije, fue una de las ejemplos en los cuidados de enfermería, ¿sí? Porque hablo de los cuidados, ¿sí? Hablo de ejemplos también. Porque después van a venir los problemas en la salud, ¿sí? En el área de la salud, en el ambiente sanitario, ¿sí? Entonces, de allí vienen los ejemplos que empezamos de aquella data, ¿sí? En la época donde empezaron los estudios de enfermería, ¿sí? Anteriormente éramos cuidadores, sí, sabemos eso, ¿verdad? Que a finales del siglo XX-XXI recién comenzaron, ¿verdad? A hacer la enfermería toda una profesión, ¿sí? Que sí o sí se tiene que estudiar la carrera para poder ejercerla, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros llevemos a la práctica
en esos cuidados, ¿sí? Virginia Henderson también fue una de las enfermeras ejemplos, ¿sí? Virginia Henderson, un siglo más tarde, en 1961, hablaba también en sus libros, Bases conceptuales de enfermería. Señala que hay un enfermero, es un asistente a una persona, ya sea sana o enferma. También ayuda a la ejecución de actividades que favorezcan su salud o su recuperación, dice. O una muerte en paz también, ¿sí? En pacientes más todavía cuidados paliativos, aquellos pacientes con etapa terminal, ¿sí? Tareas que él podría realizar sin ayuda si tuviera las energías, fuerza de voluntad y conocimientos necesarios, dice, ¿sí? Hay pacientes que van a estar enfermos, van a necesitar de terceras personas, van a poder realizar sus actividades, ¿sí? Entonces, esas personas debemos de suplirlas nosotros con nuestros cuidados, ¿sí? A modo de resumen, Virginia Henderson era la que hablaba de enfermería, que era enfermera, es aquella que ayudaba al individuo, ya sea sano o enfermo, dice, ¿sí? Tenemos también otro ejemplo de enfermería que fue Martha Rogers, ¿sí? Martha Rogers en 1970 hablaba de lo que es enfermería también como ciencia y arte, lo relacionaba ya, ¿sí? Enfermería que era ciencia y arte y que posee un cuerpo único de conocimientos que se desarrolla a partir de investigación científica, dice, y de análisis racional, pudiéndose esta ser trasladada a la práctica de enfermería, dice Martha Rogers. Martha Rogers habla de la importancia que tiene la investigación dentro de nuestra área, ¿sí? Que nosotros necesitamos capacitarnos, ¿sí? Ir avanzando, siempre necesitamos actualizarnos, ¿sí? Como les dije, esta carrera implica, ¿verdad? Estudiar mucho, sí, capacitarnos. Es una profesión que requiere, ¿verdad?, de muchos años de sacrificio y por lo tanto necesita que nosotros siempre estemos renovándonos científicamente, ¿sí? Porque a medida que pasa el tiempo siempre hay cambios nuevos, ¿sí? Tanto en medicamentos, en formas de tratamiento, ¿sí? En formas de impartir cuidados, ¿sí? A los pacientes. Entonces debemos estar actualizados, gente. En 1989 también Iyer declaraba que la enfermería es a la vez una ciencia y es un arte también. Coincidía, ¿verdad?, con Martha Rogers, sí, en los términos ciencia y arte. Tiene su propio cuerpo de conocimientos, dice, en base científica. Se centra en la salud y bienestar del enfermo, dice. Se preocupa por los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y físicos de la persona, dice, ¿sí? Entonces engloba un todo. Eso es lo que quiere decir. Engloba la salud en general, en aspecto biopsicosocial, de un ser holístico, habla, ¿sí? De que una persona tiene que estar física, social y mentalmente bien para estar sana, sin limitarse al estado de salud que diagnostica el médico, dice, ¿sí? Muchas veces el médico puede dar un diagnóstico en relación a las dolencias físicas nada más, ¿sí? Entonces va más allá de eso, ¿sí? En otras palabras, dice, la atención se centra en las respuestas de la persona como un todo, dice, y va relacionada con el entorno del paciente, dice. Años más tarde, en los años 1973 específicamente, a nivel mundial se aprobó lo que es el Código de Ética para Enfermeros, ¿sí? Dentro del código es importante que nosotros entendamos también qué es lo que se establece. Algunas características importantes que están dentro del código de ética son las siguientes. El enfermero mantendrá reservas sobre la información personal que éste reciba y utilizará la mayor discreción para compartirla con alguien cuando sea necesario, dice, ¿sí? Nosotros no debemos de divulgar información personal del paciente, ¿sí? No debemos de divulgar también el diagnóstico, ni el tratamiento, ni los cuidados que le estamos brindando a nuestros pacientes, ¿sí?
La enfermera es personalmente responsable de su actuación profesional y de mantener válida su competencia por medio de la educación permanente, dice, sí. Debemos de estar capacitados para brindar cuidados. A eso hace referencia siempre, siempre gente, sí. Si estamos en un lugar donde hay cuidados paliativos, vamos a estar, por lo menos vamos a estar actualizados y también capacitados permanentemente en cuanto a drogas, por ejemplo, nocivas para los pacientes. ¿Qué cuidados también se dan en cuidados paliativos, sí? Y cómo debemos de brindar nuestra atención a estos pacientes terminales, ¿sí? Un ejemplo que les pongo. Un paciente que está en terapia también, un paciente que está en la urgencia, un paciente que está en los lugares como el neuropsiquiátrico, un paciente en la parte de adicciones. Tenemos diferentes ramas que puede actuar el profesional de enfermería. Entonces debemos estar capacitados para dicha área, ¿sí? Y para estar capacitados debemos estar actualizados cada día, ¿sí? En relación al tiempo. Es importante que el enfermero también, ¿verdad? En este caso, también tenga interés de aprender, ¿sí? Porque si uno dice yo lo sé todo, ¿sí? Entonces va a querer quedarse allí nada más. Siempre hay cosas nuevas que aprender, nuevos códigos, nuevas palabras, ¿sí? Nuevas formas de educar a la población. Entonces tenemos que estar en constante avance, ¿sí? Cuando los cuidados que recibe un paciente son puestos en peligro por un colega o por otra persona, dice, la enfermera debe tomar la decisión más adecuada y actuar en consecuencia, dice. Y lo ideal siempre es comunicar al médico, ¿sí? Y también es importante, ¿verdad?, que entre colegas nosotros podamos ayudarnos. Muchas veces hay pacientes, ¿verdad?, que son muy agresivos, hay pacientes que nos va a costar hacer dicho procedimiento y vamos a necesitar trabajar con los compañeros de trabajo y vamos a ser un poquito colaboradores también entre compañeros de trabajo. Es importante que nosotros en conjunto, ¿verdad?, ayudemos a mejorar la salud del paciente, porque de nada sirve, ¿verdad?, que cada uno nada más quiera pueden ser prácticamente un héroe, ¿sí? Debemos de ser todos en conjunto, ¿sí? El equipo de la salud tiene que estar prácticamente en buena comunicación para que el paciente salga ganando gente, ¿sí? El paciente se va a recuperar, va a mejorar su salud, va a salir de alta, ¿sí? Si nosotros nos ayudamos todos, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto también? Sí, hay veces que sabemos que en la salud debemos de cometer errores en lo mínimo, ¿sí? Y si lo hacemos, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Que cause daño en el paciente. Sí, por favor, gente, sí. Traten, si hay algo nosotros no conocemos, desconocemos, tenemos alguna duda, tratemos de siempre llamar al compañero que tiene más experiencia o al médico, ¿verdad? Siempre tratemos de consultar antes de actuar si no tenemos alguna duda, gente, ¿sí? Los códigos de ética abarcan también, ¿verdad? Lo que es relacionados al paciente, el respeto a la vida, la dignidad, la confidencialidad del paciente y habla de lo más importante, no discriminación de las personas en relación al credo, raza, condición socioeconómica, sexo, opinión política, así como también brindarle seguridad al paciente. Salvaguardamos lo que es la vida del paciente, ¿sí? Además, también Código de Ética de Enfermería contemplan cuestiones sociales, dice. Contempla lo que es las mejoras sanitarias, sociales de una comunidad, directivas éticas para la investigación relacionados al enfermero con el Estado, al cumplimiento de las leyes del país y los criterios sobre la eutanasia, ¿sí? Entonces, código de ética también abarca ayudar a mejorar nuestra institución sanitaria, ¿sí? Nuestra comunidad, a mejorar todas las directivas éticas que hay dentro de una institución, ¿verdad? También ayudar al mejoramiento de la relación enfermero-paciente, ¿sí? Y todo lo que ayude a mejorar, ¿verdad? El, en cuanto a la atención que nosotros damos dentro de un hospital, ¿sí?
Puede estar relacionado a la infraestructura, los insumos que tengamos, ¿sí? Lo que nos haga falta para mejorar. Hablamos de lo que es crisis de valores también, ¿sí? ¿Por qué le hablo de crisis de valores? Sí, me gustaría hablar un poquitito de este tema también porque la carrera que nosotros elegimos, ¿verdad? Es importante que se destaque muchos valores dentro de nuestra profesión, ¿sí? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad contemporánea? Dice, sociedad actual, ¿sí? Hay debates constantes, ¿sí? Hay una crisis de valores hoy en día, ¿sí? Falta de respeto en las relaciones humanas, ¿sí? Que se ve mucho hoy en día, ¿sí? Tenemos lo que es importante que en este caso, ¿verdad? Que se lleva a cabo, ¿verdad? Unas mejoras, ¿sí? Le puse una pregunta, dice, ¿qué debemos hacer con nuestros estudiantes de hoy, nuestros futuros profesionales de enfermería, en cuanto a crisis de valores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Las personas para mejorar esto, ¿sí? Educar gente, hay que educar a nuestros estudiantes, hay que educar, ¿verdad? En valores, antes que nada, ¿sí? Porque aquellos debemos de llevarlo a la práctica, ¿sí? Humanidad, respeto, equidad, humildad, gente, ¿sí? Son algunas cosas ínfimas, ¿sí? Que tenemos que llevarlo a la práctica, ¿sí? También es el amor al prójimo, ¿sí? El altruismo a la profesión misma, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que tener vocación para el estudio también, ¿sí? Entonces, de ahí empieza todo. ¿Y qué hacer con nuestros actuales profesionales de enfermería? Les puse una pregunta también. Con el actual profesional de enfermería, lo que veo, según la escritura, dice, es importante, ¿verdad? En estos casos, que el paciente, ¿verdad? Reciba una atención capacitada, ¿sí? Entonces, el profesional actual que tiene experiencia tiene que estar capacitado. Estudios de posgrado es importante, ¿verdad? Que siempre tenga estudios de especialización, de investigación, para ofrecer una educación continua, ¿sí? Relacionado a la ética, bioética, a las situaciones legales, ilegales dentro de nuestra profesión, ¿sí? Y para crecer mismo es importante realizar cursos o capacitaciones continuas. La enfermera también en coordinación con los demás profesionales de la salud ayuda al paciente a entender cuáles son las reales necesidades y conocer qué posibilidades existen para satisfacer esas necesidades. Dice. Bueno, la enfermera en la definición, en la entrada mismo hablamos de lo que es, nosotros brindamos cuidados, ¿sí? A los pacientes, tratamos de suplir aquellos cuidados que ellos también no pueden realizarse por sí solos muchas veces estando enfermos, ¿sí? Entonces, esa es nuestra función. Enfermería y ciencia, unas palabras que van de la mano, ¿sí? Al hablar de lo que es diferentes tipos de modelos de enfermería, que Florencia Nightingale, tenemos Virginia Henderson también, que hablaba de enfermería, ciencia y arte. Virginia Henderson hablaba de todo lo que es 14 necesidades básicas de las personas también, ¿sí? Después está Martha Roger, que hablaba también que enfermera es ciencia y arte, ¿sí? Debemos estar capacitados constantemente, ¿sí? Entonces, todos esos modelos de enfermería van relacionados a la ciencia, ¿sí? La enfermería necesita estar capacitada, necesita también siempre mejorar, ¿verdad? Lo que es la atención del paciente. De esta manera nada más nosotros damos una atención en calidad, ¿sí? Enfermería también tiene lo que es el proceso enfermero, ¿sí? Lo relaciona con la ciencia directamente, ¿sí? Hoy en día ha avanzado bastante, sí, y está implementado en los hospitales
del país, ¿sí? El proceso enfermero o PAE se le conoce también, es una hoja de enfermería donde consta de 5 etapas, ¿sí? Donde nosotros evaluamos al paciente desde que ingresa hasta que el paciente salga de alta, ¿sí? Generalmente se realiza este proceso de enfermería en todos los turnos, ¿sí? Les voy a explicar en qué consiste el proceso enfermero y que consta de 5 etapas, gente, ¿sí? El proceso enfermero, que hoy en día se implementa mucho en lo que es nuestra carrera y necesita de un avance científico, habla de lo que es las 5 etapas de enfermería, ¿sí? Del proceso enfermero. La primera etapa es la valoración. En la valoración hay una recogida y organización de los datos del paciente, ¿sí? En la valoración analizamos el problema o situación de salud o enfermedad de la persona, ¿sí? En la valoración realizamos todo un chequeo prácticamente al paciente, desde la cabeza a los pies, ¿sí? Una valoración cefalocaudal se llama eso también, ¿sí? Aparte de lo que es el examen físico, que también en conjunto con el médico se va a realizar controles signos vitales también, ¿sí? Se va a realizar lo que es una entrevista con el paciente, ¿sí? O familiar, ¿sí? Entonces, en esa etapa, nosotros conocemos al paciente, ¿sí? Luego tenemos el diagnóstico de enfermería, ¿sí? Es el análisis y la identificación de los problemas que tiene el paciente. El diagnóstico de enfermería es determinar lo que es la dependencia del paciente, las prioridades de atención que tiene el paciente, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de la consulta que lo lleva, ¿sí? Es el diagnóstico del enfermero, ¿sí? Tenemos posteriormente lo que es planeación y ejecución que van de la mano, ¿sí? Es la toma de decisiones, es prácticamente enmarcar objetivos e intervenciones de enfermería para finalmente llevarlos a la práctica, ¿sí? Les voy a explicar aquí en la imagen siguiente. En la intervención tenemos lo que es analizar la toma de decisiones que vamos a llevar a cabo, ¿sí? El objetivo principal es un plan de cuidados que nosotros vamos a llevar, ¿sí? ¿Qué plan de cuidados vamos a tener a un paciente? Un paciente hipertenso, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial. Ingresa al servicio, le controlamos todos los signos vitales, ¿sí? Conocemos los signos y síntomas que tiene el paciente, ¿sí? Escribimos todo. Aparte de eso, hablamos con el paciente. Nosotros lo que vamos a identificar aquí, aparte de los signos y síntomas, que vamos a verificarlos, ¿verdad? Vamos a tener un plan de cuidados en conjunto con el médico, ¿sí? Con las indicaciones médicas. Estos planes de cuidados para el paciente con hipertensión arterial va a incluir, por ejemplo, cuidados en cuanto a la alimentación, cuidando en cuanto a la administración de medicamentos para dicha enfermedad, cuidados de higiene y confort, ¿sí? Cuidados de promoción de la salud también, gente. La educación constante también es importante dentro del hospital mismo, ¿sí? No olvidar eso, ¿sí? Educación al familiar, al paciente también, ¿sí? A los dos. Entonces llevamos a la práctica todo ese plan que tenemos de cuidados y el control de los signos vitales, que no olvidemos también que van aquí en la intervención, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es evaluación. ¿Sí? Nosotros aquí en la evaluación vemos si hemos logrado los objetivos propuestos, ¿sí? En la evaluación se realiza observación y registro de las respuestas del paciente que tienen en cuanto al plan de cuidados. Esos cuidados que nosotros le dimos al paciente, vemos si hay una mejoría o no. Eso, a eso quiero llegar, ¿sí? Si nosotros administramos algún medicamento, si controlamos alguna fiebre, si vemos que la higiene y confort le hizo bien, esa alimentación que le dimos, también las atenciones en cuanto a lo que es atención psicológica, espiritual, sí, apoyo al paciente.
Todo eso sí ha influido en mejora de la salud de nuestro paciente para que éste, ¿verdad?, pueda ir de alta, ¿sí? Lo antes posible también. Es lo ideal, ¿sí? En estos casos, ¿verdad? Porque también vamos a tener pacientes crónicos, pacientes que muchas veces no va a haber mejoría también, ¿sí? En cada una de las 5 etapas hay también lo que es una relación de principios, ¿sí? En todas las etapas del proceso enfermero que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? En los cuidados que nosotros vamos a brindar en las 6 horas de trabajo, 12 horas de trabajo, 8 horas de trabajo. En esas horas de trabajo hay también unos principios que siempre van en las etapas. En la etapa de valoración, que es la recogida de datos, por ejemplo, hay principios relacionados a lo que es fidelidad, veracidad, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es importante que el paciente hable con la verdad en todo momento para que nosotros, ¿verdad?, podamos ayudarle a mejorar su salud, ¿sí? También está lo que es respetar, ¿verdad?, lo que es la confidencialidad, me faltó aquí, ¿sí? Identificar las necesidades del paciente también, ¿sí? Y al identificar las necesidades afectivas, espirituales, respetamos la autonomía del mismo, ¿sí? Cuando nosotros establecemos prioridades, un plan de cuidados, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que realizar? Y así, en orden, ¿verdad? Aplicamos también el principio de justicia, ¿sí? Un trato equitativo a todos los pacientes. Beneficencia también, que es tratar de la mejor manera al paciente, ¿sí? No causar daño, hacer el bien al paciente. Respetar la autonomía también, ¿sí? En la intervención, cuando administramos un medicamento, cuando controlamos los signos vitales, ¿sí? Y, por ejemplo, la beneficencia, autonomía también, ¿sí? Hay otros principios